Y el 22 de septiembre del 93 ordenan su captura, pero nunca lo capturaron. Llegó el 94, 95, 96, 97, y en esos 4 años la Fiscalía dictó un montón de órdenes que nadie cumplió. Es decir, como que hagan esto, pero nadie cumplía la orden y a la Fiscalía tampoco le importaba. Traigan lo que lo vamos a interrogar. No lo traían, no pasaba absolutamente nada. Entonces, es un señor que viene delinquiendo desde los 90. En los 2000 o en el siglo XXI, pues ya se le pone un poco la mirada por un libro que escribió un general, el general Buitrago, si no estoy mal, sobre cómo Diego Marín era el zar del contrabando. Diego Marín entuteló pues a este general, le mandó solicitudes de rectificación, le metió denuncia penal. Bueno, el general ganó todo, hasta donde tengo entendido, pero aún así al señor nada que lo tocan. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo. Hoy me encuentro con 3 de nuestros periodistas, Christopher Tibel, Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño. ¿Cómo están? Hola, Cata, muy bien. Hola, Cata. Hola. Pues? Hoy tenemos los temas chéveres y los temas bacanos, o como le digo, es que no quiero decirle bacanos, los temas duros, pero que son muy, muy buenos de leer, porque tienen como drama y a veces parecen caricaturescos, pero no, o sea, son bastante sórdidos. Bueno, la caricatura también tiene ese ramaje. Entonces, para contarles qué es esa caricatura, no caricatura de este país, lo digo por el personaje de Los Pitufos. Entonces hay un alias Pitufo que es protagonista esta semana de las historias de Casa Macondo, Diego Marín, el zar del contrabando, este personaje que a quien la fiscalía se le ha hecho como la querida, la sorda, la ciega. No digo porque parezco ya como con una canción de Shakira y termino con calificativos más fuertes. Pero, dime, José. Digamos, Cata, que la fiscalía respecto de alias del Pitufo no ha sido precisamente Gargamel. No, ni 5, no le han mandado ni a Israel. O sea, creo que antes tenía como una pitufina, ¿cierto? Recientemente una exfiscal pudo haber sido la pitufina de este pitufo. Juan Pablo Barrientos hizo esta investigación de este zar del contrabando. Se saben muchas cosas, recientemente capturado en Portugal, pero había algo en expedientes que no se conocía y es lo que nos ha revelado Juan Pablo esta semana. Contanos, Juan Pablo, eso que encontraste. ¿Hasta qué año te fuiste a rebuscar información? 1993. Pues sí, Diego Marín Buitrago es conocido como el zar del contrabando. O sea, este señor maneja el 80% del contrabando que entra a Colombia. Contrabando de textiles, de electrodomésticos y de zapatos. Y esos son los productos principales. Pero imagínense, el 80% del contrabando. Y maneja en entradas, en lo que le llega por ese contrabando, unos 8 billones de pesos al año. 8 billones de pesos. Es como el doble del presupuesto de Medellín. O el presupuesto de Medellín, no sé cómo estará ahora, pero hace años era como 4 billones el año. Mucho más, Juan. Mucha plata. Mucho más que una reforma tributaria, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la que está proponiendo ahora Petro, que no va a pasar, creo, ya está proponiendo recaudar 12 billones. Pues bien, este señor solito recauda 8 billones al año y desde los 90 ya se sabía de sus andanzas y se le señalaba como el zar del contrabando. Pero ha tenido tan buenos padrinos políticos, militares, la policía, que este señor no lo han tocado. Nunca, no lo han tocado. Y uno dice, uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo han tocado?
El expediente que acabo de revelar en Casa Macondo tiene que ver con que el señor no solo tenía negocios de contrabando o era el zar del contrabando, sino que también tenía negocios de narcotráfico. Era un aliado de los hermanos Rodríguez Orejuela y de Iván Urdinola. En 1993, gracias a unas llamadas que interceptó la policía, descubrieron que este señor era socio de los hermanos Rodríguez Orejuela. Y el 22 de septiembre del 93 ordenan su captura, pero nunca lo capturaron. Llegó el 94, 95, 96, 97, y en esos 4 años la fiscalía dictó un montón de órdenes que nadie cumplió. Es decir, como que hagan esto, pero nadie cumplía la orden y a la fiscalía tampoco le importaba. Traigan lo que lo vamos a interrogar. No lo traían, no pasaba absolutamente nada. Entonces, es un señor que viene delinquiendo desde los 90. En los 2000 o en el siglo XXI, pues ya se le pone un poco la mirada por un libro que escribió un general, el general Buitrago, si no estoy mal, sobre cómo Diego Marín era el zar del contrabando. Diego Marín entuteló pues a este general, le mandó solicitudes de rectificación, le metió denuncia penal. Bueno, el general ganó todo, hasta donde tengo entendido. Pero aún así al señor nada que lo tocan. Incluso Marta Mancera, quien fue fiscal general, fue señalada de trabajar para el zar del contrabando. Ella, al parecer, le ayudaba al zar del contrabando cuando hacían incautaciones en Buenaventura. Entonces hacían falsas incautaciones, como que llegaba la fiscalía y decía, bueno, hay que destruir esto y esto. No destruían nada y luego le devolvían al señor todo el contrabando. Es la denuncia que hay pues contra Marta Mancera y por la cual ella nunca respondió. Una denuncia de Casa Macondo, ¿no? Sí, una denuncia que publicamos el año pasado aquí en Casa Macondo. Entonces, este señor Diego Marín tiene doble ciudadanía, colombiana y española, estaba en España desde hace tiempo y desde allá seguía manejando sus negocios. El hecho es que aún estando allá nadie lo tocaba. Petro pidió su extradición, al tipo lo capturan por allá en abril y Petro dijo que era pues la operación más grande contra el narcotráfico. Un juez de España lo deja libre y le dijo que siguiera pues en el proceso con libertad provisional, es decir, sigan el proceso, pero sigue viniendo pues acá al juzgado. El tipo se voló hasta esta semana que lo capturaron en Portugal. Según las autoridades, una operación entre las policías de Portugal, Colombia y España. Entonces lo han capturado y vamos a ver cuándo lo extraditan a Colombia. Aquí lo interesante es que yo he buscado y no he encontrado ningún proceso de él. O sea, no he visto que haya una solicitud específica de un juez, de un tribunal, de una corte. Puedo estar equivocado y puede estar en reserva esa solicitud, pero todavía no hay una autoridad judicial que lo esté requiriendo. O sea, no hay un proceso que uno diga, pucha, aquí está el proceso contra este señor. No, se le ha señalado de ser el zar del contrabando. Ahora con eso que publicamos, pues también se demuestra que tuvo negocios de narcotráfico, pero no sé qué va a pasar con él una vez esté aquí en Colombia. Pues no sé qué autoridad judicial será la que va a asumir este caso y va a asumir esta investigación contra este hombre poderoso. Lo que sí sé es que tiemblan los políticos y tiemblan fuerzas militares y tiemblan fuerzas de policía, porque donde este señor hable, yo creo que va a ser la garganta profunda más grande que haya visto Colombia. Serían muchos los que tendrían que caer. A este tipo lo han protegido por más de 3 décadas y nada es gratis, nada es absolutamente gratis. ¿Por qué lo han protegido? ¿Quién lo ha protegido? ¿Por qué no ha sido judicializado? Incluso el Estado colombiano casi pierde porque a este tipo ordenan su captura contra él por un informe de inteligencia que daba fe de que el señor tenía negocios con los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero después el que hizo ese informe de inteligencia, un capitán que se llama John Jairo Barreto Gómez, en el proceso, unos años después, dijo, no, yo no metí a ese señor ahí, yo me equivoco, pues no, alteraron el informe de inteligencia, ese informe fue alterado completamente. Bueno, ustedes podrán leer la historia y hay una novela con ese informe de inteligencia, hay un procurador de por medio, hay un congresista, el procurador terminó asesinado, es decir, la mafia en pleno actuando. Pero este señor Diego Marín lo que hace es demandar al Estado
Oiga, pues en 2001 demandó al Estado por ese falso informe de inteligencia y casi le gana al Estado. Estaba reclamando al Estado 8.000 gramos de oro. Yo no sé por qué, y no sé si lo harán todavía, pero he visto muchos expedientes. Claro. Y los 15 millones para el abogado. 15 millones para el abogado en ese momento y 8.000 gramos de oro, 1.000 gramos como por cada familiar que demandó. Y obviamente un juez, el Consejo de Estado dijo, no, aquí no hay absolutamente nada que reparar. Pero él ganó esa... creía en ese dicho de porque vale su peso en oro. Sí, pero incluso perdió la demanda porque no había tasado bien la demanda en el gramaje. Como que mire, los gramos que se está pidiendo de oro no son, era menos. O sea, hubo un error técnico frente a los gramos de oro que estaba pidiendo y por eso perdió la demanda. Pero por poco el Estado colombiano se ve obligado a pagarle a Diego Marín por cuenta del tal falso informe pues, de inteligencia con el que ordenaron su captura. Entonces... Esto es una conjunción de lo sucio, lo mugroso, lo corroído, lo criminal, lo cochino. O sea, aquí cada nombre que se cruza y de los que el tipo puede llegar a hablar, lo que tú dices, va a revelar una realidad muy fea de esa unión entre contrabando, narcotráfico y Estado. Sí, totalmente. Y van a caer muchos, sobre todo fiscales. Yo creo que Marta Mancera tendría que caer. O sea, en los expedientes judiciales se nota claramente que Marta Mancera, que fue fiscal general de Colombia y ahora creo que está en Cali, era la que le hacía las vueltas a este señor. Entonces, ¿qué ha pasado con Marta Mancera? Es más, con tanto escándalo, porque es que Marta Mancera y todo el tema de Pacho Malo, un funcionario de la fiscalía, que hoy siga como fiscal, semejante bandido, ¿cómo siguen ahí? El fiscal del que hablábamos también hace poco aquí en Casa Macondo, un fiscal que le ayudó a Mario Castaño y era el fiscal de Mario Castaño y sigue en la fiscalía como si nada. La podredumbre, ahí pronto creo que Christopher va a sacar también la historia de un magistrado de una alta corte, una vaina muy vergonzosa que si se llega a confirmar es muy vergonzosa. Mi punto es, la podredumbre de la rama judicial en Colombia es una vaina impresionante. Aquí nos quedamos con que Jorge Pretel, el magistrado de la Corte Constitucional, ha sido el único bandido condenado por recibir 500 millones para fallar una tutela. No, la podredumbre, la alcantarilla que es la rama judicial de Colombia, la fiscalía de este país es una cosa que no tiene nombre y que pues yo no sé pues, las garantías de justicia en este país cómo se dan cuando hay personajes como estos que siguen ahí atornillados, que supuestamente hacen justicia, investigan, pero no pasa nada. Aquí es el que más tenga plata, el que más tenga billete, el que más tenga influencia. De resto, pues al colombiano común y corriente, pues le caen con toda. Y Pacho Malo, pues va a demostrar eso en caso de que lo traigan y de que el tipo quiera hablar a sus 62 años. Yo creo que va a hundir mucha gente, pero especialmente a toda esa rama judicial que está tan corrompida en este país. Es una vergüenza completa. Que corre un gran peligro por todo lo que contás, Juan, llegando a Colombia, porque calcula la enorme cantidad de gente. Vos mencionabas, hay comandantes, generales de la policía, generales del ejército, hay implicados, hay políticos, congresistas muy importantes. Es decir, imagínate la recua de gente, de criminales de alto turmequé que están tras este sujeto, que son los que finalmente manejan y controlan el sistema judicial, que como vos bien decís y has corroborado tantas veces en tus investigaciones, en este país, en Colombia, está al servicio del mejor postor, del que más ponga plata sobre la mesa, que de justicia tiene poco. Entonces uno se imagina que este sujeto corre un grave peligro llegando al país. Totalmente, claro. Yo no me quiero, por ejemplo, los funcionarios de la DIAN. Dicen incluso que hay un puesto más importante que ser el director de la DIAN, y es el director de la DIAN en Buenaventura. Claro. Ese es el puesto más importante. ¿Cuántos directores de la DIAN en Buenaventura pasaron mientras este señor delinquía y metía contrabando a este país? En fin, vamos a ver qué pasa. El presidente Petro ha estado muy empeñado en Diego Marín, un hombre de Caldas, de Manizales. Ha estado muy empeñado y ha insistido mucho en su extradición. Me imagino que sus cositas sabrá el presidente.
Pero sí, ojalá que venga, que lo traigan y ojalá que hable. El problema es que como todo en ese país se queda en un principio de oportunidad, el cual firman para simplemente para que rebajen la condena y para así no tener que hablar de otras personas ni llegar a los verdaderos delincuentes. Este país está lleno de delincuentes y los delincuentes no necesariamente están en las calles, ni son pelados pobres, ni es el que roba. No. Los delincuentes de este país de cuello blanco pululan, abundan por todos lados y nadie se mete con ellos y están en las más altas esferas del poder. Mientras los otros pues tratando de boar, no decir que es que la delincuencia común, la delincuencia del raponero, la delincuencia del sicario, eso es lo peor. No, hay unos delincuentes que sí son lo peor, pero con los cuales pues el Estado colombiano nunca se mete. Juan, recordamos que viene bien como ejemplo. Mientras, por ejemplo, en Perú, por el escándalo de Odebrecht, terminan en la cárcel 3 expresidentes de la República y uno se evade pegándose un tiro, suicidándose. En Colombia no hay un solo pez gordo de la política involucrado en el caso de Odebrecht. Es decir, aquí la talanquera funcionó muy abajo. Nos quería hacer creer eso el exfiscal anterior, no este que acaba de irse, sino el anterior, Néstor Humberto Martínez, el inefable Néstor Humberto Martínez, de que aquí no habían caído más peces gordos, pues porque no existían, porque esos grandes políticos no estaban detrás de aquello. A propósito, Juan. No, pero ese tema es buenísimo, sobre todo Juan Manuel Santos, ahí lo veía dando una charla esta mañana, semejante señor tan impresentable, delincuente, porque es que, perdónenme, un candidato que le entró toda esa plata de Odebrecht no puede salir a decir, no, eso fue el gerente de campaña, señor Roberto Prieto. Roberto Prieto pagó el canazo y él librecito, a él no le pasó absolutamente nada. Oscar Iván Zuluaga sí lo cogieron y está judicializado. Pero Juan Manuel Santos, el premio Nobel de Paz, el ministro de Defensa de los falsos positivos, hoy sigue dando cátedra, está aspirando a las Naciones Unidas, dirige pues un grupo de señores que son es que los sabios, semejante bandido con todo el tema de Odebrecht, semejante bandido. Y así, a la gente acá es de muy corta memoria, ¿ya? Y entonces van a, no, es nuestro Nobel de Paz, el tipo que firmó la paz, el tipo que, no, es un señor que es un corrupto que recibió dinero de Odebrecht, él y todo su gobierno, o sea, Juan Manuel Santos se religió gracias a Ñoño Elías, a Musa Besaile, a un montón de delincuentes que terminaron en la cárcel por comprar votos para él, y él sale, o Ernesto Samper, hoy en día me impresiona ver a Ernesto Samper comentando en todos los medios de comunicación, el dando cátedra. Samper, dando cátedra. Este señor precisamente lo apoyó ese cartel de Cali, que hoy estamos denunciando que también trabajaba con Diego Marín, pero sale dando cátedra a la gente, y a la gente como que se le olvida que este bandido, que fue presidente, que se eligió con dinero del narco, se les olvida el prontuario y hoy en día le dan credibilidad a cualquier cosa que dicen. Es verdaderamente impresionante y desolador. Las espaldas de los expresidentes de este país son muy grandes, porque detrás de las espaldas pasan un montón de cosas y ellos ni se enteran, supuestamente. Así es. Y ahora que hablas de Ernesto Samper y de esa parte de la financiación de su campaña por parte del cartel de Cali, me llama mucho la atención en esta historia de la detención de Diego Marín en España y cómo lo liberan. No son la misma historia, pero este asunto es que me recuerda, ustedes saben cuando estuvo capturado Gilberto Rodríguez Orejuela en España, que fue requerido por el gobierno de Estados Unidos en extradición y finalmente no se lo entregan en esa oportunidad, sino que es traído otra vez a Colombia. Y es ¿Durante el gobierno de quién? Ese fue en Belisario, creo. Esa, Ahí me escuchas, es que... El que estuvo preso en España, bueno, allá cayeron varios. Ochoa también cae en España y rápidamente... Sí, y ellos coincidieron en la detención, que ahí fue donde se conocieron Rodríguez Orejuela, Gilberto y Ochoa, y estaban con esos pedidos de extradición. Fabio Ochoa Vázquez. Pero sí, era como que ese movimiento de a dónde los llevan,
tipo es traído a Colombia y no permanece aquí intramural, o sea, sigue otro proceso muy distinto. Y es lo mismo, es lo que hablábamos, eso lo hablábamos, yo ya no me acuerdo, hace unos capítulos de Somos Historias, se lo preguntaba a José Alejandro cuando almorzó, pues cuando nos contaba en la columna anterior que almorzó en la cárcel con alias Don Berna, que esas revelaciones de los narcos y de los criminales de este país que van llegando, porque miren que todo esto se va volviendo un asunto después de los 60 años, casi que cuando ya van pasando un cierto periodo de tiempo, de edad, empiezan a revelar, pero yo creo que es el dolor el rolor, ese dolor que tienen por ahí ciertos políticos colombianos de que toda esta gente hable, porque la untadera, y lo que dice Juan, o sea, ese cargo de la DIAN en Buenaventura, o sea, la cantidad de tenis y televisores y plata que se entrega en cada retén, desde Buenaventura hasta sus destinos, de autoridades compradas. Y eso es la delincuencia mínima. O sea, estamos hablando de lo que decía Juan, la delincuencia de la calle que es chiquita, los robos, que son no iguales, pero que obviamente son nocivos a la sociedad. Pero si ese pequeño porcentaje de tenis o de televisores o de ropa que se entrega en cada retén para que lleguen los volúmenes grandes, que es lo mismo que pasa con la cadena del narcotráfico. O sea, toda esa pequeña untadera es mínima al lado del grande que se tiene que untar y el que hace la vista gorda, que es lo que pasó con la fiscalía de 1993, cuando este señor, o sea, ¿cuántos años han pasado desde 1993 y apenas cae? Y estamos sorprendidos porque el zar del contrabando, con el 80% del contrabando de este país, andaba tan tranquilo y la fiscalía haciéndose la ciega. Miren, sí, es que tú eres más decente que yo, José Alejandro, definitivamente, pero yo tengo una pregunta. Pero la gente puede comentar abajo en los comentarios para mí que se hace eso. Yo tengo una pregunta para Juan, y es ese contrabando en la historia se menciona a China. ¿Todo eso viene de China, Juan? Esto todo estamos hablando de que ese es el país de donde proviene todo este contrabando, o es uno de los lugares, o cómo pudiste averiguar algo de esa red, como la dimensión internacional de esa red. No, pues en los 90, en los 93, que es entre el 93 y el 97, que es el expediente que tengo yo, pues se hablaba solo de China. Yo me imaginaría que hoy en día pues eso ya lo han expandido a otros países y no solo será China. Pero en ese momento, en el 93, cuando las autoridades ya tenían a este señor identificado como el zar del contrabando, él traía todo de China. Yo estuve alguna vez en la ciudad de Shenzhen, en China. Por ahí pasé y fui a una suerte de Congreso Mundial del Comercio, que es una cosa, imaginarán ustedes, enorme. Allá se venden desde alfileres hasta yates. Esa es la escala va desde alfileres hasta yates, barcos y aviones. Y vi personajes muy pintorescos, evidentemente colombianos, muy paisas ellos. No diré que solamente paisas, pero los que yo vi eran paisas con acento muy de Medellín o muy de Antioquia, cargados con maletines, vaya uno a saber cargados con qué esos maletines, rodeados de un séquito de gente, también con maletines. La figura era muy evidente, era muy obvia, hablando muy duro y señalando qué querían y qué no querían, haciendo negociaciones a voz en cuello. Era demasiado obvio de dónde provenía, no había que ser demasiado astuto para uno pensar lo peor de estos personajes. En las fuerzas militares hay gente ejemplar, seguramente que las hay. Yo puedo dar cuenta de mi cercanía periodística, porque no es otra, con el general Pedro Sánchez, por ejemplo, a quien he visto trabajar y me resulta una persona admirable en un montón de sentidos. Pero eso no niega que allá hay una serie de señores, han habido toda la vida, que reciben enormes cantidades de plata, oficiales de muy alto cargo, que luego son multimillonarios y que no pueden justificar esas riquezas.
Colombia es una narcodemocracia. Eso nos duele mucho, nos ofende mucho, y que nos lo digan es algo que suele molestar a la gente, sobre todo a ciertos sectores, pero Colombia es una narcodemocracia y queda demostrado en cosas, en prontuarios como nos acaba de señalar Juan. Esos nexos por esta época ya se descargaron o están a punto de descargarse, o ya se descargó una parte de todas las bicicletas, por solo citar bicicletas, todos los regalos de Navidad en el sector del Hueco en Medellín, en los San Andresitos en Bogotá. Son carros, son camionados de cosas que se bajan en la madrugada a toda prisa, a los ojos, en la madrugada, a los ojos de las autoridades. ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cuánto hay? No estoy diciendo que la totalidad de la gente que trabaja en el Hueco pues son delincuentes, están vinculados con el lavado de activos, o que todos sean criminales. No, pero las autoridades tendrían que establecer qué porcentaje de todo lo que se vende en lugares como ese tiene un vínculo con la piratería y con el ingreso al país de mercancías que no pagan impuestos, sino que pagan cuotas de paso en los sitios de control. Somos una narcodemocracia y queda demostrado, no hay nada que discutir, es así. Vergonzoso. O y, ¿qué? o una narcocracia, ya sin demo, Una más narcocracia, sí. fácilmente. Sí. Juan, ¿desde cuándo? Ahí está la historia de... No, dale, pregúntale. No, que Juan no recuerda, pero es que es terrible. ¿Desde cuándo está delinquiendo Pitufo? Desde, al menos las autoridades tienen registro desde finales de los 80, 1988, 89, tienen como los primeros registros. ¿Cómo alguien puede andar de esa manera tanto tiempo sin ser visto? Y me llama la atención el alias de Pitufo, porque Pitufo alude a un personaje imaginario. ¿Vos sabés de dónde es el Pitufo, Juan? No. Bueno, no, yo tampoco, lo pregunté como si yo lo supiera, pero no, tampoco lo sé. Tampoco lo sé. El tipo está delinquiendo desde los 27 años, o sea, tiene ese sentido desde los 27 no, yo años. me quedé esperando, yo pensé que nos iban a contar la historia. Qué Sí, ilusionada. No. Pero en fin. Pero nos la debes. Sí, como si fuera un personaje imaginario, como si fuera un muñequito divertido. Azulito y con su gorrito blanco. Pero bueno, ahí está la historia. El zar del contrabando trabajó para el cartel de Cali, según un informe de la DEA, de Juan Pablo Barrientos, para que quienes no la hayan leído vayan y conozcan de esta cadena de horrores desde 1993. Y les decía al principio que tenemos temas más chéveres, que son como de los que me gustan, porque mientras esta gente se desliza en la fiesta de la criminalidad, hay una fiesta que a nosotros nos gusta mucho más y que disfrutamos bastante en esta casa, y es la fiesta de los libros, que celebramos con mucha alegría y con mucha pasión. Y este es el segundo año de Casa Macondo al aire, y nos alegra contar que, siendo el segundo año, también tenemos el segundo año de un especial que nuestro editor general, en ese entonces no estaba como editor general, y lo propuso para la casa, que fue el especial de los mejores 50 libros del año. Hicimos el del 2023 y este año pues vamos a parar ese especial porque nos gusta, nos lo soñamos, nos encanta. Entonces quiero que Christopher nos hable un poco de lo que ha sido esta experiencia 2023-2024, el especial de los 50 mejores libros del año, y cómo fue esta edición del especial, o sea, cuánta más gente se sumó en el jurado, y tenemos unos datos que nos revela Christopher en el editorial que acompaña nuestro especial, porque además pues tenemos, es chistoso decir que por primera vez, porque apenas es el segundo año, pero ya tenemos impreso, pero es el primer impreso que sale en Casa Macondo, y eso nos tiene súper felices, muy contentos, porque crecemos de para arriba, porque esta casa la llamamos a cuestas, como le gusta decir a José Alejandro, como caracoles, como tortugas, y ahí vamos, pero que sigamos celebrando cada pequeño triunfo es para nosotros
una dicha y que lo hemos hecho al lado de quienes nos acompañan en Casa Macondo. Entonces, Christopher, hágale mijo, cuéntenos pues cómo ha sido esto. Pues Cata, arrancaría diciendo que hay un vínculo interesante entre las dos historias y es que la piratería de libros es algo muy real. Y la piratería de libros es posiblemente, los libros que son pirateados en Colombia son los libros que les está yendo realmente bien. Y eso es muy interesante ver cómo la gente que hace la piratería de los libros, cuando tú ves un libro pirateado, es porque sabes que es un libro muy exitoso. Y acá al lado de la casa hay varios lugares por el centro de Bogotá. Pero bueno, no, mira, este pues, año... Mira, te cuento algo respecto a eso, que tenía un amigo, pues uno de mis amigos escritores, que él decía, es que, fue madre, me piratearon, porque claro, o sea, si estás en un semáforo es porque tu libro en librerías legalmente se está vendiendo también bastante. Yo recuerdo cuando vi Dejar que los niños vengan a mí en Junín, ahí en la calle Junín en Medellín, yo dije, esto es un éxito, o sea, Juan Pablo ya está en Junín. Exacto. De hecho, me acuerdo, Planeta sacó hace unos años un libro de Germán Castro Caicedo de crónicas menores que se llama Huellas. Y la portada era una portada verde sin ningún tipo de elemento gráfico. Y la gente que lo pirateó decidió como agregarle un detalle gráfico y pusieron unas huellitas de zapatos y quedó más chévere la versión pirata. No les parecía suficiente la portada de la editorial. Hicieron una apuesta gráfica. Exacto. Pues mira, Cata, esta es una lista que nace originalmente de Arcadia, ¿no? Este era un especial que hacía Arcadia, Marian Ponsford, Juan David Correa, ellos lo hacían allá, que eran la lista Arcadia, que era la edición de diciembre de Arcadia, llegaba todos los años con la lista de los mejores libros del año. Y en el 2021, 2020, cuando cierra la revista, yo trabajé allá un tiempo, me puse en la tarea de que algo de Arcadia sobreviviera. Entonces decidí que iba a hacer lo posible para que esta lista siguiera viva. La hice 2 años en Diario Criterio, que fue un medio que ya no existe, pero que existió y funcionó entre 2021 y 2022 y que reunió a mucha la gente que salió de Semana con la purga de los Gilinski y mucha gente de Arcadia también. Cuando llego a Casa Macondo, obviamente se presenta la oportunidad de hacer este proyecto ya como un proyecto de la casa, y el año pasado la hicimos de una manera bastante artesanal. Creo que esta también sigue siendo un poco artesanal, pero el año pasado contamos solo con un patrocinador, que fue el Ministerio de Cultura. Pero es bello. Dime, Cata. Pues, tú dices artesanal como concierto dejo, pero no, es bello que sea artesanal. Claro, no, eso es muy lindo. A lo que quiero decir es que ha habido un crecimiento, ¿no? Y un crecimiento que puede seguir siendo artesanal si se quiere, pero el año pasado contamos con 70 jurados, fue una lista online, fue con el apoyo del ministerio, pero estábamos como arrancando, estábamos encontrando el lenguaje, estábamos encontrando como los ritmos para hacerlo, porque cuando yo lo hacía para Criterio era diferente, yo hacía la parte editorial, pero ellos la montaban. En cambio acá nos ha tocado, ¿no?, buscar la pauta, hacer todo el tema, y eso ha sido pues una experiencia retadora, pero muy chévere. Este año la diferencia es que, o sea, hay varias diferencias, hay un jurado más grande, 91 personas y librerías, pero la gran diferencia es que logramos sacar la impresa. Y de hecho acá tengo un ejemplar en la casa. Es una revista como de formato grande, tiene 28 páginas. Ya está rodando por ahí. Está rodando, va... Corran porque si no lo encuentran. Christopher, repetí el dato de las páginas, por favor, y hablarnos del tamaño, hablarnos un poco de... Son 28 páginas, el tamaño es un poco similar a la Arcadia, creo que ahí ganó la nostalgia. Es un papel de periódico, también delgadito, llamado Book Cream,
Ahí está, digamos, el jurado, la carta del editor, y tiene las mismas secciones del año pasado. Tiene la sección de novela, los libros de no ficción, los mejores cuentos, los mejores libros de poesía, infantil, novela gráfica, reedición y académico. Esas son las categorías, y viene al final con 2 reportajes. El primero, que lo ven acá, se llama Antonio Ignacio, mi papá. Esta portada, ponerla acá, fue idea de José, y es un reportaje que escribe Isabel Caballero, la hija de Antonio, recordando a su papá y recordando al personaje de Sin Remedio, a Ignacio Escobar, y un poco preguntándose qué tenían en común Ignacio y Antonio, y cuáles eran las diferencias. Y lo curioso es que Antonio Caballero se llamaba Antonio Ignacio, y por eso el título, que fue idea de Isabel, salió muy bien, y es Antonio Ignacio, mi papá, ¿no? El papá, las 2 figuras que la acompañaron muchos años, el papá de verdad y el personaje que creó el papá. Y el segundo tema lo escribe María Cuestas, que es una periodista cultural muy buena, se llama En el reverso de la lengua, y es un reportaje sobre la poesía escrita por mujeres en Colombia. Ahorita Piedad Bonet y Andrea Cote ganaron 2 reconocimientos muy importantes a nivel internacional en la poesía, y tomamos eso como una coyuntura, y le pedimos a María que se preguntara por la poesía en Colombia hoy en día, qué están escribiendo las mujeres, cuáles son las editoriales, cuáles son las nuevas voces, porque no, es evidente que hay que la industria de la poesía, o no la industria, el mundo de la poesía en Colombia está gozando de muy buena salud, y hay mucha gente haciendo poesía, y hay muchos talleres y editoriales que le están apostando, y nuevas voces y registros. Alguna de las personas en el reportaje dice que había un proceso de desmitificación, ¿no? Como antes se veía la poesía algo quizás sobre acartonada, con unas pretensiones grecorromanas, o como de una forma muy estricta, y todo eso se ha ido desbaratando, y se ha ido como relajando, se ha ido soltando, y eso ha dado a que surjan una cantidad de nuevas voces y nuevas como oportunidades para que florezca la poesía. Entonces, eso es, Cata. El especial lo distribuimos en 32 librerías bogotanas, que son las librerías de la red como de librerías independientes de la capital, y también está en la página web para que el que quiera entrar y ver cuáles fueron los libros que quedaron, si quieren leer los reportajes, ahí está todo en Casa Macondo. Christopher. Me encanta como dice Christopher, es que eso es como si fuera poquita cosa lo que se armó este hombre. Porque además es que, claro, yo sé que cuando dices artesanal es como con las uñas, porque eso es como, pero sí, o sea, es que o sea, si el año pasado fue maratónico, y pues que yo le quiero hacer el reconocimiento, esto es una idea de Christopher, pero además es una labor que él se echa encima, porque está bien que muchos le ayudamos acá en la casa, pero esto está sobre sus hombros. Este año, sumándole el impreso y lo que él y Leonardo hicieron con ese impreso, o sea, yo que trabajo haciendo libros, que sé cómo son las carreras, los vértigos, la impresión, las pruebas, todo, fue como prum, 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 y así, que lo hicieron. Sí, entonces, felicitaciones a ti y a nosotros, porque tenemos este especial. José Alejandro quería decir algo. Sí, pero, bueno, no, iba a decir 2 cositas. Una, que esto es contrario a los tiempos que corren. Los tiempos que corren son los de no imprimir, ¿cierto? Ya no se imprime, los medios cada vez son menos impresos. Y nosotros, de hecho, somos un medio que navega en la nube, como suele decirse ahora. De manera que esto es muy significativo también por eso, ¿cierto? Ahora, habrá que decir también que es un esfuerzo que cuesta mucho en términos de, claro, del trabajo, pero también del dinero. Y es apenas una muestra pequeñita. Ya quisiéramos, Christopher, contarnos un poco de eso,
Ya quisiéramos que esto también circulara en Medellín, que circulara en Cali, que circulara en Barranquilla, porque sabemos, reconocemos que ahí hay circuitos de librerías, de gente que ama los libros, que hay enorme, digamos, la lectura atraviesa, por suerte, mucho del país. Pero desafortunadamente o infortunadamente nosotros, pues, el tiraje es un tiraje pequeño y de momento solo está en Bogotá, ¿verdad, Christopher? Sí, sí, José, por el momento solo está en Bogotá. Antes de responder, solo quería sí recalcar que todo el diseño fue de Leo, el El gran Leo. caricaturista y socio de la casa, diseñador, lo montó y quedó muy bien. Claro, José, son 1000 ejemplares que imprimimos y son ejemplares gratuitos, ¿no? Nosotros no estamos cobrándole a nadie por esto. La idea es que el que lo vea en la librería, si se lo quiere llevar, que se lo lleve a la casa. ¿Y cuál es mi idea con este especial? Yo creo que este es un especial que tiene mucho potencial de seguir creciendo año a año, ¿no? El año pasado fue solo digital, con el Ministerio de Cultura. Este año contamos con, aportaron recursos el Ministerio, IDARTES, la Secretaría de Cultura de Bogotá, una El Fondo de exportadora de Cultura fruta, Económica el Fondo de Cultura Económica, y una Ocatí. exportadora de fruta, Ocatí, por si quieren, comercializa pasifloras y las exporta. La ACLI, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, es un aliado no monetario, pero nos ayudó con toda la distribución. Y yo creo que ya teniendo este objeto, uno puede ir para el 2025 a la Cámara Colombiana del Libro, a Fundalectura. Uno puede ir a la Secretaría de Cultura de Medellín, a la Secretaría de Cultura de Barranquilla, a la Secretaría de Cultura de Cali. O sea, uno puede ya empezar a crecer porque, claro, José, imagínate poder hacer esto en el 2025 regando el especial por todo el país. Sería Además, maravilloso. claro. Qué A que pena, sepan, perdón, pues, los que mencionó que les vamos a caer. Cata, qué pena, me tengo que ausentar un segundo, perdón. Un segundo. Sonó No, pues el esa timbre. lista que hace Christopher Sonó el de timbre. posibles Sí, vinculantes, que sí, pues sí. que les vamos a caer en su momento, pues para que vean el espacio donde pueden aparecer, pero además ser parte de una Sí, lista tan bella y tan importante. sí. Además, fíjate otra cosa, Cata, y es que Casa Macondo, entre, qué bueno que Christopher escuche esto, porque está bien que lo digamos, y que lo digamos en voz alta y lo digamos por acá. Uno de los deseos de Casa Macondo es imprimir algunas cosas. Y esas cosas pasa por imprimir esto con lo que Christopher despunta. La idea es que también Casa Macondo sea muy lentamente, a paso de caracol, como nos gusta hacer las cosas, sin ningún tipo de afán, sin precipitar nada, mascullando los procesos, yendo muy despacito, podamos ser un sello editorial que publica cosas en impreso, así como lo hace virtualmente. Y creo que esa es una primera cosa. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de Christopher, del equipo de trabajo, por supuesto, y de esto, que además llega una fecha, ya sé que es la fecha para que esto circule, pues porque es el final de año y todo, pero no deja de ser muy bello que esto sea como un regalo de Navidad adelantado. Que llegue con las velitas. Christopher, Mm. yo quiero, hay unos datos importantes que revela la lista de este año. Tú los mencionas en el editorial, pero quiero que nos los cuentes, como esos, lo de las mujeres, lo de la poesía, como lo que da Sin esa adelantar, sin particularidad que adelantar, tiene la lista este año. sin adelantar demasiado, digo yo, porque, bueno, la idea es que haya un poquito de expectación ahí y supongo que ustedes también se van a sentar después a conversar ya en profundidad sobre el especial propiamente. Claro que sí. Sí, si quieren el dato que puedo adelantar, Cata, son los 5 libros más votados del año, que fue interesante. Y no me sorprende porque la tendencia ya venía sucediendo en años anteriores, pero no a este nivel, y es que los 5 libros más votados fueron escritos por mujeres.
En los años pasados eran 3, 4, pero por ejemplo el año pasado fue Juan Cárdenas con Peregrino Transparente, y este año las mujeres dominaron la lista. Están en el top 5 y si creo que miras el top 15, 12 o 11 los libros son de mujeres. Pero Es entonces, porque las mujeres ya no lloran. exacto. Las mujeres facturan. Clean. El primero es Fervor de Tierra, el poemario de Andrea Cote que sacó Tusquets Marginales, que es Tusquets tiene un sello de poesía que lo reserva para la poesía, los poetas consagrados. Ahí está Ida Vitale, están unas poetas latinoamericanas muy importantes de España, y si te publica Tusquets Marginales es porque ya tienes como un despliegue, una carrera, y la editora Alejandra Algorta, que es de Cardumen también, pero trabaja en Planeta, decidió apostarle a publicar a Andrea Cote en Tusquets Marginales. Básicamente la canonizó y dijo: Andrea Cote, coja sus Tusquets Marginales, y funcionó. El libro ha sido un éxito, fue el más votado, ha gustado un montón, y tiene una reseña muy buena. Pero además, qué pena, porque, o sea, voy a hacer un comentario absolutamente personal, pero es que tengo que resaltar el gran ojo de poesía que tiene Alejandra Algorta. O sea, es una editora que tiene un ojo muy afinado y mira lo que logró. Y esto de Andrea Cote es, uff, entonces tengo que hacerle el reconocimiento porque de verdad que es como de los editores uno tiene que reconocer cuando uno ve esa fineza, lo agudos que son en la mirada. Sí, Alejandra, pues ella fundó una editorial hace muchos años que se llama Cardumen y hoy está Impar también, que son como las dos grandes editoriales de poesía, pero Alejandra desde la edición ha hecho por la poesía contemporánea colombiana, yo diría que casi más que cualquier otra persona, o sea, ha sido una figura clave, y ahorita pues en Planeta, y vamos a volver a ella en un segundo, porque bueno, el segundo libro que quedó fue la colección de relatos de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, que sacó Anagrama, que yo creo que fue también un poco por la expectativa de leer a Mariana Enríquez después de Nuestra parte de noche, que quizás es el libro latinoamericano más exitoso de los últimos 5 años. O sea, Nuestra parte de noche ha sido un fenómeno editorial como pocas veces ha visto en América Latina en los últimos años, y consagró a Mariana Enríquez como la gran escritora de terror. Y bueno, este libro llega, son unos cuentos buenos, de nuevo regresa al terror, o más bien nunca lo abandona, pero regresa al cuento, que es el registro, digamos, que la volvió más famosa con sus 2 libros de cuentos anteriores. Luego volvemos a Alejandra Algorta con una novela llamada Indócil de Laura Ortiz Gómez. Laura Ortiz Gómez es una escritora bogotana que en el 2021 publicó un libro llamado Sofoco, que ganó la Elisa Mújica, fue un libro de cuentos que le fue muy bien, y esta es su primera novela. La primera novela se llama Indócil, y la sacó del estadio con esta novela. También las ventas la ha ido muy bien, pues obviamente la votación que obtuvo, y curiosamente, es curioso porque es una novela que no transcurre en Colombia, ni siquiera transcurre hoy en día, es una historia situada a comienzos del siglo XX en Argentina, y tiene la particularidad que el grueso del libro está narrado desde el punto de vista de una casa. Ella le da como a una casa una voz y una personalidad, y narra una historia que es, digamos, bastante política, bastante como atravesada por ciertas luchas sociales y por ciertos como compromisos ideológicos de la autora. Hace este relato, digamos que poéticamente muy llamativo y muy como inesperado, ¿no? Uno no se lo imagina, y es una experiencia de lectura muy interesante. Entonces, ese quedó de terceras, y luego quedó el ensayo personal El afuera de Margarita García Roballo, que es una escritora colombiana que también tiene vínculos con Argentina,
y que se ha ido consagrando poco a poco como una gran voz en el panorama literario del país, sobre todo porque es una escritora muy prolífica. Margarita publica un libro cada 2 años como mínimo. Hace poco publicó La Encomienda, que también fue muy exitoso, lo publicó en Anagrama. Antes de eso publicó otros libros, una colección de ensayos llamado Primera Persona, y El Afuera es un ensayo personal del que hablamos un poquito, que ella, en otro episodio, que ella escribe a partir de unos diarios que encuentra durante una mudanza, y son unos diarios que ella escribe cuando sus hijos están muy pequeños. Y a partir de eso empieza como a hilar una serie de reflexiones sobre su cotidianidad, el lugar que ocupa en el mundo, el deseo de proteger a los niños del afuera. Es un libro interesante. Y el quinto es La Llamada, de Leila Guerriero, que es un libro grande, 400 y pico de páginas, y es un perfil de una mujer que de joven militó en los Montoneros en Argentina y terminó en la ESMA, que era el centro de torturas más famoso y más como temido de la dictadura, y sobrevivió. Tuvo una hija estando cuando detenida, y es un perfil que ella le hace, y es un perfil, yo lo estoy leyendo ahorita, es una vaina exhaustiva, en que durante 400 páginas Leila está contando la relación que va desarrollando con esta mujer y las 1000 visitas que le hace durante año y medio a ella, al esposo, a la pareja actual, la charla que tiene con la hija, con las amigas, con la cosa. Y es una obra que está escrita a partir de fragmentos, y a medida que uno la va leyendo, se va haciendo una idea cada vez más clara del personaje, de los personajes y sobre todo de la complejidad de los personajes. Y pues eso no lo logran todos los escritores. Entonces ese es otro libro que recomiendo. Esos son los top 5. Pues mira que de la lista de los 50, de mis 2 lecturas de vacaciones van a ser precisamente La Llamada e Indócil. Pues seguramente habrá más porque deben ser libros que uno se los consume, pero o les daré su tiempo, pues porque tampoco me gusta ese asunto de que me lo leí en un día. No, la literatura, la lectura no es una cosa como de, a veces los libros que atrapan uno los decanta más. Entonces, pero sí, voy con La Llamada y con Indócil porque hay que. Y bueno, entonces ahí están esos anuncios que nos hace Christopher de esta lista con esos hallazgos. Obviamente, como mujer, celebro mucho que estemos en ese top, y no lo celebro no solamente porque estemos en el top, porque pues al trabajar en la industria editorial sé, como en la lista de libros que trabajo en el año, como el balance entre hombres y mujeres, y me gusta mucho lo que estoy viendo en narrativas escritas por las mujeres. Entonces, qué bueno que la lista conversa con esa realidad, que es una lista acorde a lo que realmente está pasando en la lectura de quienes votamos, que yo creo que hacemos una parte representativa de los lectores del país. Y como es un requisito que Christopher nos pone al votar en la lista de nuestros preferidos, entre todas las personas que aportamos los títulos, es que tienen que ser libros que se consigan en Colombia. Entonces, todo lo que van a encontrar en la lista de los 50 mejores libros del año son libros que se consiguen en el país, porque la idea es eso, como mover la industria, mover la lectura, que hagamos que este placer se mueva bastante, y pues ahí tenemos este especial, que espero que ustedes se lo devoren, que también devoren muchos de los libros, y que por ahí también la lista les sirva para planear sus retos de lectura de 2025. Retos que nunca se cumplen. Jamás. Yo creo que nadie cumple eso. Pero es que imagínate que en estos días les contaba la semana pasada que estamos hablando de clubes de lectura con Paco Ignacio Talbo, y de la cantidad de clubes de lectura que hay. Por ejemplo, en México eso es una cosa que uno dice, es enloquecedora, pero en Colombia también. Pero entonces,
aparte de esos retos que ponen como un libro no sé qué, un libro que te recuerde, un libro que no sé cuántas, en los clubes de lectura ese reto sí se cumple de alguna manera, porque si hay como un libro mensual, entonces creo que es una buena manera de hacer el reto sin fallarle a ese propósito de principio de año. Y como No, venimos hablando, diga, una cosa, Cata, que sería bueno por cuestiones de transparencia que Christopher nos contara cómo es el proceso de elegir los libros, quiénes participan en ese proceso, quiénes votan, y al final quiénes escriben las reseñas, pues como para que la audiencia sepa cómo, que esto no es algo arbitrario y que nosotros pues decidimos escoger 50 libros, sino cómo es ese proceso, desde cuándo empiezas tú con ese proceso, cómo lo haces. Así que no sea que yo decidí, porque como siempre me pasa en la vida, por lo que yo voto no queda. Antes de que Christopher responda a la pregunta que me parece muy valiosa que la responda, por eso que dice Juan, decir también que en Casa Macondo algunos también pecamos de escritores y eventualmente publicamos, y la decisión interna del comité editorial de Casa Macondo es que esos libros, más allá de cualquier consideración, no entren en la consideración de votación, pues justamente para darle la mayor transparencia a esto que funciona como un catálogo, ¿no? Como una guía de viaje. Contarnos, Christopher, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo es el proceso? Sí. De hecho, el año pasado, por votos, quedó un libro que yo monté sobre Fernando Molano Vargas, que se llama Lo bello y las mariposas, y que yo edité y la vaina, y porque era de alguien de la casa, pues no se excluyó de la lista. Entonces, ¿cómo se arma? Se arma, cuando llega noviembre, comienzos de noviembre, yo empiezo a buscar a la gente, al jurado potencial. Excluyo solo a escritores que publicaron ese año. Entonces, a la gente que publicó en el 2024, yo no la busco. Y simplemente busco a la otra gente, y a la gente que busco es a la gente que yo sé que son buenos lectores, que les gusta leer. Entonces, libreros, académicos, profesores, escritores, editores, correctores, de todo. Gente que yo sé que le gusta la lectura y que la lectura es importante. Y entonces gente a todas que discute los retos. Claro, yo busco por ahí a 200 personas. A 200 personas y les mando, les digo, hey, llegó el momento del año, vamos a armar la lista, mándenme sus votos y les pido, les doy 3 categorías: libros de 3 puntos, libros de 2 puntos y libros de 1 punto. Los de 3 puntos son los que realmente les encantaron. Les digo, libros que deslumbraron de 3 puntos, de 2, libros que les gustaron mucho, y de 1 punto, libros que gustaron. Y nada, ahí empiezan a llegar los votos. Y la clave ahí es hacerlo con la suficiente cantidad de gente para que realmente surja la lista, porque si tú lo haces con 20 personas, te van a quedar 4 en novela, 3 en no ficción, 2 en poesía. Entonces hay que buscar y buscar y buscar para que se vayan sumando los votos y se pueda conformar la lista. También se buscan librerías, yo busco librerías de todo el país. Este año hubo de 6 ciudades, incluso una librería Apartado participó, y algunas, digamos, de este año de Pasto que yo busqué, de Cali, de diferentes lugares, no participaron. La de Cartagena que busqué, Abaco nunca me contestó. Entonces eso también depende de las que van apareciendo. Y a la hora de seleccionar a la gente que escribe la reseña, yo casi siempre busco a la gente que votó, que le dio 3 puntos a un libro. Porque entonces, si yo sé que a una persona le dio 3 puntos a un libro, por ejemplo, Alejandro Gómez Uganda escribió el de Indócil, y él le dio 3 puntos a ese libro, y él me dijo, si yo pudiera le daría 4. Entonces yo dije, esta es la persona para escribir eso, porque lo va a hacer con mucho entusiasmo, y como es un libro de recomendaciones, pues uno quiere que el reseñista esté entusiasmado con lo que está escribiendo. Y ya los que van quedando, pues nos los sorteamos acá en la casa, o le pedimos a periodistas que escriban. Ahí en el impreso y en la página web, Cata reseñó el cielo de la selva, una novedad de una cubana,
Y ahí en la página web aparece la lista del jurado, aparece, digamos, ahí, en ese sentido buscamos ser transparentes. Un asterisco con estas listas es que siempre sufren los libros que salen a fin de año. Por ejemplo, Relato en Milagro, que fue escrito por José y por Pacho, otro de los socios de la casa, Pacho Escobar, no hubiera podido entrar porque son socios de la casa, pero también más allá de eso, los libros que salen en noviembre y en diciembre la pasan mal porque nadie se los ha leído, entonces nunca obtienen los votos. Por ejemplo, el de Juan Gabriel Vázquez, el de la biografía novelada de Felisa Bernstein, la escultora, probablemente hubiera entrado si hubiera salido en mayo. Casi que esos libros de diciembre deberían entrar para el siguiente año. Exacto. Claro, eso como hacer, desnaturalizaría. Los últimos 12 meses. Eso es. Habría que pensárselo. Por ejemplo, mira, pensárselo. Acaba de salir Soledad y Compañía, y para mí ese era un libro que hubiera entrado en la lista, pero acaba de salir. Ustedes quedan en un limbo. Sí. Para el próximo año, yo lo que le quiero pedir al jurado es que sea la lista 2025, pero que se incluyan libros de noviembre y diciembre de 2024, y en el editorial, pues uno lo explica, que se aceptaron esos libros, porque sí es injusto sé que Catalina Holguín sacó una novedad en Random, que al parecer está muy bien, está el libro de Juan Gabriel, varios libros que se pierden, que quedan en el limbo, como dice Cata. Claro, por ejemplo, el mío, que yo sé que no iban a votar por él, y que tampoco entraba porque soy de la casa, mi libro llegó un 30 de diciembre. O sea, más cascado para cuándo. O sea, eso llegó oliendo a fin de año, eso ya la gente estará comprando uvas. O buñuelos. O más cosas. Entonces, ahí está. Como estamos hablando de esta lista y para ya acercarnos al final de este episodio de Somos Historias, pues vamos a seguir hablando de libros o de un librero. Y es por la columna de José Alejandro Castaño, El Ojo que Oye, que esta vez nos trae a un librero callejero del Parque de Bolívar en Medellín, que conversa con una estatua. Conversa con el Libertador. Esta estatua que a mí no sé, siempre me ha generado inquietud, José Alejandro, y vos que sos tan andado y tan curioso de los datos, ese asunto de los héroes, que la postura del caballo es la que habla de cómo murió. Entonces yo recuerdo que un amigo historiador argentino, cuando vio la foto de Bolívar en el Parque de Bolívar en Medellín, me decía, con razón los colombianos no conocen su historia, la vienen repitiendo porque este hombre no murió en combate, pero luego dicen que sus heridas de guerra y su enfermedad fueron consecuencia del combate, entonces que sí, porque el caballo tiene las patas levantadas. Sí, la historia. O una de las patas. La pata derecha, en realidad es la pata derecha. Y está entonces, además. Dime. No, que supuestamente, o uno pensaría, porque tampoco la escultura lo dice, pero pues Bolívar en esa escultura, que es una escultura, a mí me gusta esa escultura, me parece bonita, será porque tengo un recuerdo de niño pasando por ahí y viendo aquello tan grande, pues el famoso caballo Palomo, que es Bolívar tuvo muchos caballos, pero Palomo es un caballo que le da el Congreso de la Gran Colombia. Y Bolívar, a ver, ese dato puede ser incierto, eso que se lo dio el Congreso de la Gran Colombia. Pero el Congreso le da ese caballo a Bolívar como una suerte de regalo de reconocimiento después de la gesta libertadora en Colombia, y es ese caballo Palomo con el que él comienza su ruta libertadora al sur del continente, hasta Perú y demás. Entonces, ese es el caballo que está pues en ese monumento en el Parque Bolívar de Medellín, y en efecto anda con la pata levantada, la pata derecha, en un gesto que parece más de doma, ¿cierto? Que en medio de una batalla, ¿cierto? Es más bien un desfile. José, me atrevo a decir que ese recuerdo tuyo de infancia del Parque de Bolívar y de pronto también el de Juan Pablo, pues y de quienes sean de Medellín,
recuerdo, y bueno, y de cierta época, ¿cierto? De los que nacimos en cierta época, es un recuerdo pasado por el cine. Música, sí, sí. ¿Cierto? Y Eran como las primeras salas de cine que visitamos. Y unos sí, grandes además, teatros, o sea, unos teatros que tenían unas condiciones tecnológicas para la época importantes. ahí en el Parque Bolívar quedaba el Teatro Lido, que es el único que ha sobrevivido, porque lo tomó la alcaldía, le dio un reconocimiento, un valor histórico, y ese teatro existe, pero ahí que quedaba el Lido, y alrededor del Parque Bolívar, en efecto, estaba el circuito de teatro, de cines de la ciudad, pero ahí en el Parque Bolívar ocurría otra cosa los fines de semana, no sé si a Juan le tocó, la orquesta La de la, Requeta. exacto, la orquesta de la Universidad de Antioquia hacía un concierto ahí al aire libre, no sé si todavía se ocurre, era un momento muy bonito, la gente bajaba de los barrios a escuchar la retreta de la Universidad de Antioquia en las afueras de la iglesia metropolitana. Y el Que hay San algo más Alejo. que pasa, eso, En San el San Alejo, Alejo, el el mercado último, artesanal de el San último, Alejo, que todavía. el último sábado de cada mes. Y bueno, entonces ahí en ese parque, porque además José revela a veces en sus columnas esos trasegares de él que son como tan por ahí como de lugares por donde mucha gente no transita, y resultó que José trabajó en Conavi, o sea, esto sí es como, ¿cómo es que dicen? Y por ahí que se le cayó la cédula, pero sí, yo tuve tarjeta, mi primera cuenta fue Conavi, que era, bueno, un banco que absorbió Bancolombia, como esas figuras eufemísticas que dicen fusión por absorción, o yo no me acuerdo ni cuál fue la figura, Sí. porque eso fue hace mucho tiempo, pero José trabajó en Conavi, y trabajando en Conavi, pues tenías una ruta por el Parque Bolívar y ahí conociste a Chucho. Sí. Conavi y el BIC, el Banco Industrial Colombiano, se fusionaron y dieron origen a Bancolombia. Conavi era un banco paisa, ¿no? Al parecer muy querido. La gente lo recuerda con cierta nostalgia, de Por la forma abejita. muy, de forma muy indulgente. Tenía como logo una abeja sonriente, una abeja insaciable. Yo trabajaba en la gerencia tecnológica, en el cerebro de la abeja. Alguno que tenga un mal recuerdo con Conavi dirá que yo trabajaba en el cerebro de la maldita abeja. Ese cerebro, el centro tecnológico, quedaba sobre la calle Junín, en un edificio que es patrimonio de la ciudad, el edificio Lucrecio Vélez. Un edificio muy bonito, eh, uno de esos edificios que como que marca una ruptura, los que saben de arquitectura lo cuentan, marca un antes y un después en esa irrupción de la nueva arquitectura de la ciudad, en fin. Un edificio donde funcionaba pues el centro, la gerencia tecnológica, todo un piso con muros reforzados de hormigón, puertas de acero, porque pues Medellín venía hacía ya años de eso, pero pues tenía el antecedente de las bombas de Escobar y demás, y todo puede faltar, todo puede fallar en un banco, menos el registro de las operaciones, etcétera. Yo trabajaba ahí, tenía una labor muy puntual en la impresión de unos informes que se producían todos los días, se sacaban del cerebro de la abeja, eso se imprimía y se mandaba a las diferentes oficinas del país. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo para esa época ya era papá de mis dos hijas, y además estaba intentando terminar mi programa de periodismo en la Universidad de Antioquia. Pero Cata me corregía cuando editaba la columna que en realidad no era un programa de periodismo. Yo insistía en verlo como un programa de periodismo, era comunicación social, una cosa que a mí me parecía muy gaseosa. Tuve profesores maravillosos a los que recuerdo con mucho cariño, a los que les tengo mucha gratitud, pero en general era un programa del que yo me sentía muy, muy apartado. Sentía que realmente perdía mi tiempo viendo cosas que no me interesaban. Pero en fin, yo trataba de ir más o menos puntual a la universidad. En algún momento de mi vida trabajé en Conavi en la noche y como periodista temporal en El Colombiano, en una época en la que yo dormía poco y nada y a veces me quedaba dormido caminando por la calle. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando yo iba para Conavi a tomar mi turno a las 10 de la noche, me tropezaba y me encontraba con un personaje que usualmente llevaba libros o revistas, era un habitante de la calle,
un hombre muy lúcido. Yo le puse Chucho porque la gente le decía el mugroso. Alguna vez le pregunté, ¿a usted cómo le dicen? ¿Cierto? Para no decir el mugroso, ¿usted cómo le dicen? Y él me dijo, a mí me dicen hijo de puta. Era un tipo de respuestas muy lúcidas y muy divertidas. Un tipo que estaba muy, muy enterado de la vida, de las cosas de la vida. Y bueno, al principio nos encontrábamos de manera muy esporádica y después yo lo buscaba y entonces por ahí nos sentábamos a comernos algo, a conversar y siempre me regalaba, o muchas veces me regalaba libros de segundas, obviamente, libros sucios, libros cochinos, libros que olían a cosas y a veces esos libros eran la mitad de un libro. O sea, que era como un libro partido por la mitad porque el otro pedazo se había caído en alguna parte. Entonces yo me carretaba con las lecturas, iba a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, pedía prestado ese libro para terminar de leerlo. Yo en la columna menciono un libro pequeñito. Cuando yo comencé a leerlo, dije, claro, es un pedazo muy chiquito, esto tiene que ser un gran libro. La Perla. ¿Te acuerdas de esa novela, Christopher? Una novela preciosa. Sí, Eh, sí, sobre el cazador de perlas y Sí, pues, sí, sí, como además una historia muy triste, muy angustiosa. Y cuando presté el libro en la Universidad de Antioquia, resulta que es un libro muy pequeñito, como si le faltara otro pedazo. En fin, me pasó pues recuerdo el tambor de hojalata de Günter Grass, que fue un libro que disfruté mucho. En fin, encontrarme con él siempre tenía como esa cosa de que tiene por ahí para leer. Y él me entregaba, a veces me regalaba revistas que él venía leyendo. Me acuerdo de revistas de la National Geographic, revistas de selecciones, y me decía, vea, leas esto. Y entonces entre las páginas había metido una colilla de cigarrillo para separar un dato o alguna cosa que quería que leyera, vea, leas esto. Eh, Fue una relación pues esporádica, pero que yo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. Y de esa relación de cercanía y de libros, a propósito del especial que lideró Christopher sobre esta reseña de los 50 mejores libros del año, pues yo me aventuré a contar esta historia mínima de mi relación con Chucho, que como contás, Cata, la última vez que me lo encontré, yo calculé como 15 años, una cosa así. No estoy muy seguro de la fecha exacta del año, eh, porque yo iba y venía, pero me lo encontré afuera de la iglesia de San Ignacio, en plena Eucaristía. Esa fue una de las últimas iglesias que en Medellín tenía agua bendita, pilas de agua bendita para que los feligreses se persignaran a la entrada. Chucho entraba a hurtadillas, se mojaba las manos y se peinaba. Salía benditamente peinado. Yo me lo encontré ahí y me contó una historia pues maravillosa sobre un encuentro que tuvo con el Bolívar, que se baja del caballo ahí en el Parque Bolívar y tiene una conversación con Chucho. Le pregunta, me contaba Chucho, oiga, ¿dónde queda Colombia con La Paz? Y Chucho, que conoce la nomenclatura del centro como nadie, le dice al Libertador que esas calles no se cruzan. Entonces Bolívar le responde algo, eh, antes de brincar entristecido, regresar al caballo. Bueno, sobre eso, que tampoco la voy a contar toda, es la columna del Ojo que Oye, que está publicada en Casa Macondo, la de esta semana. Te quiero contar dos cosas ahí. Una es que cuando estaba revisando la columna y vi ese comentario de dónde se cruzan Colombia con La Paz, yo ya te iba a poner que esas dos calles no se cruzan porque son calles. Claro. Y bueno, seguí leyendo y ya vi pues para dónde iba la historia. Sí. Pero algo me decía que para allá iba, pues porque no acabo de decir que tú eres muy andador y pues no se te iba a ir un dato así en el texto. Y otra cosa es que hay una frase que pones en la columna, que esto es un asunto personal que les quiero contar. Sí. Dice, somos los libros que leemos, por supuesto, pero además los ejemplares en que lo hacemos. Entonces yo les quería mostrar, pues qué pena pues aquí, pero porque me gustó mucho esa frase.
Estos son los libros que yo tengo en mi mesa de noche porque son mis libros, o sea, los libros de mi vida, los más de mi vida. Este es El país de las últimas cosas de Paul Auster, que lo he mencionado muchas veces. Todo lo que hablo siempre lo menciono a Paul Auster y ese libro. Este se llama Azul Mujer, que es una antología de poesía de mujeres. Delirio, de Laura Restrepo, que es, pues esto para mí es muy importante en mi vida. Y entonces eso de los ejemplares, y además porque mencionabas lo de leerlos en la biblioteca y prestar, yo fui lectora de los libros de la biblioteca de la Universidad de Antioquia mucho tiempo, y esta es Ana Karenina, que es mi libro más importante de la vida, y es de mi escritor favorito, que es León Tolstoy, y miren, esto es una belleza, o sea, esta es la edición. ¿Y está ilustrado? No, esto es una Biblia, o sea. No, de pronto lo vi así tan gordito y lo vi tan elegante que dije tendrá ilustraciones. Puro texto. Y es porque como yo leí Ana Karenina de biblioteca, era mucho más delgado el ejemplar que leí, y es mi libro ideal, y siempre quise tener el mejor ejemplar. Y esperé muchos años y rebuscando en librerías, hasta que encontré este, que además es la mejor traducción al español. Yo siempre quería aprender ruso para poder leer a Tolstoy en ruso y a todos los rusos porque son mis escritores favoritos. Solamente sé decir unas cuantas palabras en ruso. Pero me llamó mucho la atención esa frase porque inmediatamente me recordó esta belleza que tengo y creo que uno con ese amor que... Y esto nos une con lo del especial, es como quienes tenemos esta relación tan profunda con los libros que a veces puede ser un poquito dura porque uno no pasa bueno, pero también es muy estresante hacer libros. Qué chévere que a uno se le remuevan estas cosas que le pasan en la casa a partir de una columna que tú haces. Dale, Christopher. Sí, que quería comentar, Cata, de complemento, que sí, esa frase de José me encantó porque coge esa frase más conocida de uno es lo que uno lee y como que le da una vuelta. Y claro, poner el foco sobre las ediciones que uno lee es muy interesante. A mí me ha pasado algo con los libros de bolsillo últimamente, que he pensado escribir algún texto, alguna cosa, no sé si valga la pena, pero estoy enamorado del libro de bolsillo, porque el libro de bolsillo es el libro menos pretencioso, es el libro, como que reúne una serie de características que me parecen muy atractivas. Uno, es más barato. Dos, si un libro está ya en de bolsillo es porque es un gran libro. O sea, no hay un libro de bolsillo que no haya pasado ya por un éxito de ventas muy grande. Entonces uno está garantizado una buena lectura. Y es un libro, son libros un poco caprichosos en el sentido de que la letra es pequeña, no son fáciles de entrar, pero eso es parte de su encanto. Porque entonces uno ve estas ediciones, un poco la que muestra acá, otras, que son unos objetos tan bonitos que yo no me siento tan cómodo leyendo, como que no quiero arrugarlos, no los quiero doblar. En cambio, el libro de bolsillo lo invita a uno a coger esa columna y a voltearla, y uno medio lo tiene ahí tirado y en la maleta. Y he podido, a Vargas Llosa, fue un autor que yo no había leído mucho, o que más bien no había leído, yo lo intenté leer una vez en una edición de esas grandes, Alfaguara, La Casa Verde, y no pude, como que me quedó grande, yo tenía como 25 años, y hace un par de años me lo encontré, pero ya en el formato de bolsillo, y ahí arrancó una relación que si no hubiera sido por esa edición de bolsillo de Random, creo que no me hubiera demorado más tiempo en leerlo. Y también diría que los libros de bolsillo estéticamente también me parecen bastante feos, pero eso es parte de atractivo también, ¿no? Como que las portadas no son las mejores, no son tan sofisticadas, y creo que eso le agrega algo como las portadas anagrama, que no son las más lindas, pero que cuando una editorial no le pone énfasis a la portada, también es indicio de que el contenido es muy bueno, ¿no? Es como acá lo que importa es lo que va por dentro. Lo de afuera es más el maquillaje, y eso me parece simpático. Pero bueno, ese diálogo entre el contenido y la portada
y cuando uno está en producción es como, hay que agradar a mucha gente, hay que agradar al autor, hay que agradar a la editorial, porque la editorial tiene que vender, hay que agradar al lector, y pues sí, con lo que mencionas de Anagrama, y hay otras editoriales que también son muy, muy sencillas en su apuesta de tapa, quizás también ese es el gancho. Sí, sabes que de eso que decías, Christopher, yo siento que el libro de bolsillo es un libro viajero, ¿cierto? Es un libro que uno lo mete y no le va a pesar arrugarlo, no le va a pesar que se moje un poquito, uno lo pone encima de cosas. Sobre un libro de bolsillo uno pone el café, ¿cierto? La taza del café. Uno va Es con un eso libro mochilero. Es un libro mochilero, esa es la palabra. Y eso es un encanto. Y entonces pasa una cosa bonita. A mí me ha ocurrido. Ese libro mochilero, que casi que uno acerca el oído al libro y el libro está cansado, un cansancio feliz, te obliga a pensar en un libro, ese mismo libro, pensar en un libro pues que sea más para guardarlo, pues para atesorarlo, porque es un libro que merece conseguirse en otra edición. A mí me ha pasado que he conseguido un libro a partir de haber leído un pequeño libro de bolsillo. Me acuerdo un libro que me encantó, es un libro que disfruté muchísimo. El título es precioso, se llama Tres hombres en una barca. Es una maravilla de libro, una cosa deliciosa. Creo que es de Jerome K. Jerome, en fin, no recuerdo muy bien el título, creo que es él, es un autor inglés, muy divertido, un libro divertidísimo. Era de editorial, yo no me acuerdo. En fin, chiquitito, de bolsillo, qué cosa tan deliciosa. Y alguna vez lo pregunté en una librería en Lima, en Perú, y me han sacado una cosa grande tan bonita, y no, esto no puede ser, ese es el mismo libro. Fue la distancia que hay entre un objeto y otro. Entonces, yo sí creo que no solamente la historia, sino el objeto mismo, y muchas de las historias que yo recuerdo de aquella época, pues eran libros mancillados, sucios, y que olían mal, y tengo muy vinculadas las historias de esos libros, algunos textos. Creo que fue la época en que yo, por ejemplo, leí El coronel no tiene quien le escriba, en una edición muy maltrecha de Oveja Negra, vuelto nada, pero una belleza. Yo recuerdo con mucho cariño esas lecturas de entonces que me permitía este librero callejero. Pues yo recuerdo, por ejemplo, que mis lecturas de los rusos eran de la Biblioteca Salvat, que eran... Claro, nada que ver. Era un cuadro de color, el título en una letra sin serifas y ya, o sea, sencillísimo. Miren, acá les muestro esta edición de Los Hermanos Karamazov, que es los libros de bolsilla de Alianza, y está vuelto nada, claro. Pero no sé, como si yo hubiera encontrado una edición de este libro, grande, ampulosa, elegante, probablemente no me lo hubiera entrado. Acá fue el mismo formato, me invitó a decir, ¿sabe qué? Si esta historia es para cualquiera, coja, léalo y pásela bien. Se desacraliza el objeto, ¿no? Entonces se invita a entrar. Es muy bonito, es una idea muy bonita, sí. Bueno, señores, llevamos más de la hora, pero es que teníamos cuerda para rato. Entonces, ahí está, a quienes nos están viendo todavía a estas alturas de Somos Historias. Los hay por ahí y les agradecemos mucho. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros tan carretudos. Están las historias de esta semana, ya vieron la del zar del contrabando, ya estaba hablando de un zar de la contratación. El zar del contrabando, el especial de los 50 mejores libros del año y la columna de El ojo que oye de José Alejandro Castaño. Recuerden, aquí abajo les voy a dejar las historias con los enlaces, les voy a dejar también los nombres de los libros que mencionamos por si se quieren antojar. Está la lista de los libros para que se antojen mucho más. Está la Baki para que colaboren con Casa Macondo y podamos hacer esta lista incluso más grande el año entrante y muchas más investigaciones que queremos hacer en la casa de denuncia, de cultura, de libros, de arte y de recorridos por la calle, que es lo que nos gusta hacer por este país que tanto nos sorprende y nos gusta. Y bueno, a ustedes tres muchísimas gracias, Christopher, Juan Pablo, José Alejandro. Nos vemos en otra emisión de Somos Historias. Muchas gracias. Chao.